Existen 6 factores ecológicos del medio terrestre: suelo, atmósfera, agua, temperatura, luz y fuego. El carácter del sustrato, aunque importante en el agua, es particularmente vital en el medio terrestre. El suelo es la fuente de la gran variedad de elementos nutricios. Es un componente fundamental de cualquier ecosistema terrestre. Podemos definir al suelo como cualquier parte de la corteza terrestre donde se fijan las plantas, o como la capa superficial de la corteza terrestre expuesta a la intemperie, a la cual se incorporan los organismos vivos y sus productos de desechos. El suelo está constituido por 4 componentes principales. Primero, el material mineral representado por arcilla, limo y arena que proporcionan los elementos nutritivos para el desarrollo de las plantas. Segundo, materia orgánica. Proviene de todos los desechos de los organismos: tallos, flores, frutos, pelo, heces fecales, etc. Tercero, aire. Se diferencia del aire atmosférico por su mayor contenido de dióxido de carbono. Cuarto, agua. En ella se encuentran disueltos los minerales del suelo formando una solución de la cual se alimentan las plantas. En un suelo franco, los 4 componentes se encuentran en un 45% de materia mineral, 5% de materia orgánica, 5% de agua y 25% de aire. Cada uno tiene influencias en el desarrollo de plantas y animales. El material mineral incluye elementos que se requieren en grandes cantidades y se llaman macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y otros que se necesitan en pequeñas cantidades, pero no por ello menos importantes, se llaman micronutrientes, como el fierro, manganeso, cobre, zinc, boro, silicio, cloro, molibdeno, vanadio, cobalto. Estos deben encontrarse en cierto equilibrio, ya que si se presentan en mayor o en menor proporción, pueden causar problemas en el desarrollo de las plantas. También, algunos organismos requieren más de algún elemento que otros. Por ejemplo, el calcio lo requieren en grandes cantidades los moluscos y vertebrados. Atmósfera. Es una mezcla de gases que rodea a la Tierra, constituida por el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.03% dióxido de carbono, vestigios de otros gases, cierta cantidad de vapor de agua y partículas de polvo. El oxígeno es un factor limitativo para los aerobios. Conforme se aumenta la altitud, el contenido de oxígeno disminuye, por lo cual los organismos superiores deben sufrir adaptaciones respiratorias como enriquecimiento de pigmentos respiratorios. El contenido de agua en el aire depende fundamentalmente de la evapotranspiración. La humedad de la atmósfera varía. En el día es menor que en la noche. Los organismos en tales condiciones pueden evitar la deshidratación, haciéndose activos durante la noche y descansando en el día. La humedad, junto con la temperatura y la luz, regulan las actividades de los organismos y su distribución. El aire en movimiento, o sea el viento, ejerce un efecto limitativo sobre las actividades y distribución de los organismos. Por ejemplo, las aves se mantienen quietas en lugares protegidos en los días de viento. En las montañas, en sus partes más altas, se observa el efecto del viento en el desarrollo de los árboles que crecen torcidos. El viento también es el causante de la dispersión de muchos frutos y semillas, con lo cual las plantas pueden distribuirse en zonas más amplias.
También los insectos se extienden más rápidamente en la dirección de los vientos dominantes. Agua. Desde el punto de vista ecológico, el agua es un factor limitativo, principalmente donde su cantidad está sujeta a grandes fluctuaciones. La lluvia o precipitación pluvial es regida principalmente por la geografía y por los grandes movimientos de aire. Por ejemplo, los vientos cargados de humedad que soplan desde el mar depositan con la precipitación la mayor cantidad de la misma en el lado de la montaña dirigida al mar. De esta manera, este lado es húmedo, en tanto que en el opuesto encontraremos un desierto. Es muy importante la distribución geográfica de la precipitación, ya que existen lugares con escasa lluvia y otros con muy altas precipitaciones, lo que determina que en ambas zonas se encuentren diferentes tipos de especies, tanto de animales como de vegetales. También es muy importante la distribución de la precipitación en el tiempo. Por ejemplo, en la región de Jalapa existe un periodo de sequía durante los meses de marzo, abril y primeros días de mayo, que es seguido por un periodo de fuertes lluvias de mayo a junio. En agosto vuelve a haber sequía, seguido de lluvias ciclónicas en septiembre. En diciembre, las lluvias son prolongadas. Esto ocurre en el transcurso de un año. La cantidad de agua que llueve en un año, también llamada precipitación anual, aunada a la temperatura y el suelo, van a determinar qué comunidad biótica se desarrolla en ese lugar. Así tenemos que la precipitación va a variar mucho de un lugar a otro. Por ejemplo, en los desiertos llueve de 0 a 25 centímetros de lluvia anualmente. En las praderas y sabanas de 25 a 75 centímetros. En un bosque seco de 75 a 125 centímetros y en un bosque húmedo de más de 125 centímetros de lluvia anual. Estos factores, la precipitación, la temperatura y el suelo, si se ven modificados, también la comunidad biótica que se desarrolla en ese lugar se verá alterada. Por ejemplo, si hay un sitio en donde la precipitación y la temperatura son adecuados, pero se da un uso deficiente en la utilización de la tierra, lo que va a traer como consecuencia es una erosión del suelo. Temperatura. En la Tierra, a diferencia del medio acuático, los cambios de temperatura son mucho mayores. Por lo tanto, los organismos terrestres presentan mayor tolerancia a los cambios de temperatura que los acuáticos. Incluso, sus procesos vitales ocurren con más velocidad, mejoran en condiciones fluctuantes que si se someten a una temperatura promedio constante. Un ejemplo sería el desarrollo de un insecto desde huevo hasta crisálida. Su crecimiento es de 7 a 8% más aprisa bajo temperatura fluctuante que a una constante. La temperatura es un factor fácil de medir mediante el termómetro de mercurio. La temperatura y la humedad ejercen su influencia sobre el ecosistema en forma conjunta, de tal manera que ambos constituyen el aspecto más importante del clima. Se han realizado diversas clasificaciones del clima. Las más modernas son las de Köppen, 1931, y la de Thornwey, 1948, que se basan en mediciones cuantitativas de precipitación y temperatura. En la época de crecimiento, la distribución estacional, etc. Los dos factores del clima, temperatura y precipitación, pueden ser colocados uno frente a otro en una curva, esto es, se pueden graficar, y a la gráfica resultante se le llama climograma. En esta se muestran los milímetros de precipitación y los grados centígrados de temperatura durante cada mes del año. Luz. Es la fuente de energía para la vida. Sin embargo, paradójicamente, la exposición directa del protoplasma a la luz causa su muerte. De la radiación que llega a la Tierra, algunos componentes son útiles y otros peligrosos.
por lo cual la luz es un factor vital, pero también limitativo, en los niveles tanto máximo como mínimo. Es el factor de mayor importancia ecológico. Desde el punto de vista ecológico, estos aspectos de la luz son importantes. 1. Calidad de la luz, o sea, su longitud de onda o color. 2. Intensidad de la luz, es la energía real. 3. Duración o largo del día. La luz determina en la planta la floración. Se conoce como fotoperiodo la cantidad de horas luz que una planta requiere para poder florecer, en tal forma que algunas plantas requieren días largos y otras días cortos. Fuego. El fuego es un evento que prácticamente no se presenta en el medio acuático, a excepción de incendios en los pozos petroleros que solo afectan la superficie del agua. En el medio terrestre se presentan a causa de los rayos durante la tormenta o bien producidos por el hombre. Durante la tumba, roza, quema, efectuada por los campesinos que buscan un medio para producir, o bien por descuido. Existen varios tipos de fuego con efectos diferentes. Entre los principales tenemos Fuego de corona. Destruye a menudo la totalidad de la vegetación. Es un factor limitativo para la mayoría de los organismos. La comunidad biótica habrá de empezar desde cero y pasarán muchos años para que sean productivos para el hombre. fuego de superficie. Es de efecto totalmente diferente. Favorecen el desarrollo de algunos organismos y son limitativos para otros. Las bacterias y descomponedores se van beneficiando ya que les ayudan a descomponer los cuerpos de plantas y aceleran su descomposición, liberando más rápidamente los nutrientes para que sean tomados por otras plantas. Un ligero fuego de superficie puede reducir el peligro de grave fuego de corona. Las comunidades bióticas se han adaptado al fuego, incluso algunas lo aprovechan. El fuego utilizado adecuadamente puede ser instrumento de gran valor ecológico. Si utilizamos adecuadamente el fuego, podemos favorecer el desarrollo de una o algunas especies que sean de nuestro interés. Es necesario recordar que no todo el fuego es perjudicial, por lo que debemos conocer la influencia que tiene este sobre nuestro medio ambiente a partir de estudios que implementen técnicas que nos permitan un mejor uso de él.